y esto no se pueden perder. Habíamos visto quién habían llegado a América, principalmente los Españoles. españoles, muy bien, ¿ya? ¿Y qué empezaron a hacer? Van a haber muchas consecuencias, y de todo lo que vamos a ver, tenemos que ver primero que lo primero que hicieron fue el proceso de conquista, ¿cierto? ¿Ya? Conquista. ¿Qué países vimos que conquistamos? Nosotros vimos Perú. ¿Se acuerdan quién llegó a Perú? ¿Cómo se llamaba? El que llegó a Perú. A ver, déjenme. Se llamó Pizarro. ¿Quién llegó a México? Cortés. Cortés. ¿Y a Chile? Almagro. Almagro fue el que primero que llegó. ¿Y quién después? Valdivia. Valdivia. Pedro de Valdivia. Libia. Ya. Esos fueron los que llegaron a Chile. O sea, llegaron a Chile, México y Perú, que es donde se desarrolló la conquista, lo que vimos. Ya es súper importante. Ya, a ver, tenemos que tener un poco en cuenta que después de la llegada de los españoles se va a iniciar un debate, ¿ya? Un tipo de debate moral, ¿ya? ¿Qué quiere decir con si la guerra era una guerra que se debía hacer, conquistar a los países, a los indígenas de esa manera, o los indígenas tenían derecho? ¿Ya? Porque aquí empieza a existir la idea de los indígenas son humanos, tienen alma, son iguales a nosotros, o es justa la guerra que estamos haciendo porque tenemos que transmitir la fe, llevar la civilización a estas tierras. Entonces empieza a haber un debate, es decir, una pelea con argumentos como ustedes lo están viendo en lenguaje, ¿cierto? Argumentos sobre si de verdad los indígenas tienen derechos o no tienen derechos. Ya está la idea de que es justo que nosotros los tratemos así porque son incivilizados, o hay otros que dicen que los derechos tienen, que los indígenas tienen derecho, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como el debate de Valladolid, donde se pone en cuestionamiento si en realidad la guerra es una guerra justa, donde nosotros podemos de alguna forma matar a los indígenas, donde los indígenas no tienen derechos, o en realidad los indígenas sí tienen derechos, ¿ya? Que por ejemplo había un fraile de las casas que defendía a los indígenas. Ya y había muchos sacerdotes que defendían a los indígenas. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablamos de las guerras defensivas? Que la idea era que los sacerdotes fueran a evangelizar. Eran muchos de esta idea de que los indígenas tenían derechos, ¿ya? ¿Por qué sale este problema? Acuérdense que en ese tiempo yo les explicaba que también había mucho, y mucho se pensaba sobre el color de piel. Entre más oscuro era una persona, se podría decir menos humano era, ¿ya? Entre más blanco, más humano, menos blanco, menos humano. Entonces, por ejemplo, los africanos, que eran de tez más oscura, se les veía como personas que no eran humanas y se les trataba como esclavos. En cambio, los indígenas, que son un poquito más claros que los afrodescendientes o los africanos, a ellos se les trataba, ahí estaba el debate, si en realidad ellos tenían alma o no. ¿Por qué? Porque eran más claritos que los africanos. Entonces aquí empieza el debate, tienen alma, tienen derecho, etcétera, etcétera. Hay otros que dicen que no, que prácticamente la guerra que se está haciendo contra los indígenas está bien porque son incivilizados, son bárbaros, no tienen las mismas costumbres que no tienen las mismas costumbres que los europeos. Si se dieron cuenta, los europeos, para ellos, los europeos, ellos son civilizados, pero los americanos son bárbaros. ¿Podríamos decir que eso es verdad o no? ¿Los americanos eran incivilizados o no? Según ustedes. Sí. Abro el debate. Con argumentos, ya como vieron en lenguaje.
Sí, ¿Eran incivilizados? ¿Por qué crees que eran incivilizados? porque ellos hicieron una civilización, los americanos también tenían un grado de complejidad social y política, y Entonces tenían más eran, de 1000 años de cultura y tradición. entonces eran civilizados, según tú. Sí, ¿Sí? Ya, esa es una idea, pero en cambio los europeos decían que no eran civilizados porque tenían, por ejemplo, el sacrificio humano, ¿ya? Una costumbre que para los europeos no era válida, ¿ya? Pero es que los indígenas eran civilizados, pero no al punto de los europeos, tal vez. Aquí a ver, aquí entra lo conceptual. ¿Por qué? Porque ¿qué es ser civilizado? Para los americanos, ellos tenían otras costumbres. Entonces, esta era su civilización. En cambio, los europeos tienen que ver con otras cosas, ¿ya? Y aquí también entra el concepto de descubrimiento. En realidad fue un descubrimiento, o un encuentro, o un enfrentamiento entre dos diferentes continentes. Para los europeos, ¿qué fue? ¿Qué fue Descubrimiento. para un nuevo mundo. un nuevo mundo? Pero fue un descubrimiento, muy bien. Pero para los americanos quizás fue un enfrentamiento o un encuentro. O para la gente de Asia fue un encuentro entre dos continentes diferentes. Entonces también hay mucho debate en quién fue o qué fue la llegada de los europeos a América. ¿Ya? A ver, entonces aquí esos son debates, tenemos que entender esto, que se hacen con argumentos, porque por ejemplo algunos pueden decir, es un descubrimiento. ¿Por qué fue un descubrimiento? Porque América no existía para los europeos. ¿Ya? Los europeos descubrieron América. Antes en el mapa de Europa no existía América. En cambio, para los americanos puede ser un enfrentamiento, porque llegaron unos indígenas, o sea, llegaron unos, por ejemplo, unos extranjeros a enfrentarlo. Es como si nosotros estuviéramos acá en el planeta Tierra y llegaran unos alienígenas y para nosotros nos empezaran a disparar. ¿Qué sería para nosotros un enfrentamiento o no? Sí. Sí. En cambio, ¿qué sería para para los alienígenas? ¿Sería un descubrimiento ¿Un de otro planeta? descubrimiento? Claro. O quizá un encuentro para un país, otro planeta. Entonces, eso es importante, que en los argumentos cada uno va a tener su diferente punto de vista. Por ejemplo, ustedes vieron la Araucana, ¿cierto? ¿Leyeron un fragmento? ¿Ya? Ahí habla, es un sacerdote que habla, y también habla de lo que era la Araucana, y ahí también se explica un poco de lo que, si los indígenas de alguna forma tienen, o cómo se ven a los indígenas, ¿ya? Entonces es súper importante eso, porque muchas veces nosotros leemos un texto que depende de quién va a escribir. Ya, a ver, entre las consecuencias de la llegada de América, tenemos, ay, por favor, ya, el chat solo para dudas de clase, porque yo lo leo y me confundo hasta yo, ¿ya? Ya, consecuencias. Van a haber consecuencias para Europa como tanto América. Es como que si llegaran los alienígenas al planeta Tierra, los alienígenas tendrían ventajas de nuestros recursos, nuestras cosas, pero también tendrían consecuencias para nosotros. Por ejemplo, Europa conoce un nuevo mundo, ¿ya? Ya no es solamente el mapa de Europa, Asia y África, sino que hay otro continente que es América, ¿ya? Va a mejorar su dieta. Aquí les dije, ¿se acuerdan el ejemplo del completo? Que por ejemplo en Italia no existían los completos, porque no tenían tomate, por ejemplo. O la pizza italiana. ¿Qué tiene la pizza italiana? No sé. ¿No sabes lo que tiene una pizza italiana? Tiene tomate. Yo sé. Ya, a ver, ¿qué tiene la pizza italiana? Tiene los colores de la bandera. Es el completo. Pero bien, la pizza italiana tiene jamón, tomate, creo, y orégano. Ya, da lo mismo. Pero la idea es que la pizza italiana no se podría haber creado si no hubiese existido América. ¿Por qué no existiría el tomate? Entonces va a mejorar su dieta alimenticia. ¿Ya? También lo mismo con el chocolate, con todas esas cosas que vimos, la papa, las papas fritas que dicen que nacieron en Francia,
¿Podrían haber existido si no se hubiese No. existido América? No. No. Javier, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Tú estás entrando con otro computador? Ya. Entonces, ya. ¿Qué también va a pasar en Europa? Revolución de los precios. Van a llegar nuevos, por ejemplo, nuevos alimentos. Entonces, quizás las cosas que antes salían más caras ahora son más baratas, se pueden alimentar mejor. Entonces, los precios van a cambiar. Y además que Europa va a ganar mucha plata sacándose los recursos a los americanos. Ya. Pero para América también van a haber consecuencias. Principalmente va a haber una crisis demográfica. Cuando hablo de crisis demográfica, estoy hablando de que van a caer mucho la población, ¿ya? Es decir, la población indígena va a disminuir mucho. ¿Por qué va a disminuir? Por la guerra, ¿ya? Principalmente. Y por otro lado, ¿por qué va a disminuir? Yo también creo que le expliqué eso. ¿Por ¿Por qué las mueren los enfermedades? indígenas? Por las enfermedades, ¿ya? De hecho, ¿por qué murieron tantos indígenas? Fue por las enfermedades. O sea, muchos indígenas mueren por las enfermedades traídas desde Europa. Hablando de enfermedades traídas desde Europa, ¿de dónde llegó la persona que trajo el coronavirus a Chile? ¿Dónde Europa. estaba de viaje? El primero, Europa. ¿Ya? Pasó lo mismo prácticamente. Los europeos llegaron, no, el primero que llegó a Chile venía de Europa, de Italia. ¿Ya? Y claro, el coronavirus es de China, pero ¿qué va a ocurrir también? Otra consecuencia es la desaparición de culturas americanas. Por ejemplo, van a desaparecer los mayas, los aztecas, los incas. Los mayas ya habían desaparecido un poco antes, pero los incas, los aztecas y muchos pueblos van a desaparecer por la llegada de los españoles. Y la última consecuencia es el sistema de encomiendas, que era el sistema de trabajo indígena. ¿Ya? Porque cuando llegaron los españoles, teníamos que tener en cuenta que los españoles tomaron posesión de toda América. Entonces, toda América era de España, o de Portugal respectivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los indígenas que vivían en esas tierras van a tener que pagar impuestos al rey, y van a tener que pagar por vivir en las tierras. ¿Cómo pueden pagar impuestos los indígenas si no tienen dinero? Trabajando para los españoles. Trabajando para los españoles. Entonces ese va a ser el sistema de encomienda va a ser el sistema de trabajo indígena, donde los indígenas le van a trabajar a los españoles para de alguna forma pagar impuestos del rey de España. ¿Ya? ¿Por qué se va a llamar encomienda y no esclavitud? Porque supuestamente los indígenas tenían alma, tenían esa idea de el debate. ¿Alonso? ¿Qué civilizaciones dijo que iban a desaparecer por la llegada de los españoles? ¿Alguien lo puede ayudar? Los aztecas, ¿Incas y aztecas? incas, exactamente. Ya los que vimos la clase anterior. Profesor, ¿Sí, diga? que en la desaparición de culturas americanas también podría ser por el mestizaje. Exactamente. Eso es lo que vamos a hablar hoy día también, un poquito. El mestizaje también influyó en lo que fue la desaparición de las culturas, ¿ya? Porque además de que murieron por la enfermedad, también ocurrió lo que es el mestizaje. Y también muchos indígenas murieron por el sistema de encomienda, porque era prácticamente una esclavitud, ¿ya? Claro, los esclavos no tienen derechos, los indígenas sí supuestamente, porque el sistema de encomienda obligaba, por ejemplo, al español a enseñarle al indígena. Porque acuérdense, esa es la idea del Como debate. Pedro Valdivia Lautaro. Claro, que Pedro Valdivia. Tenían que enseñarle sobre el catolicismo, ¿ya? Era súper importante, porque la idea tampoco era llegar a matar indígenas, porque supuestamente los indígenas sí tenían alma, no eran como los esclavos, entonces no se les podía tratar como esclavos. Pero en la práctica, es decir, se puede decir muchas cosas que se les va a tratar bien, que se les va a enseñar, en la práctica la encomienda era un trabajo casi de esclavitud, ¿ya? No creo que un indígena quisiera trabajar gratis en la encomienda, por solo que le enseñaran la religión católica que para ellos no existía,
Ellos tenían otra religión. ¿Ya? A ver, pero qué chanta que vienen los españoles, sus tierras se roban, encima sí, los querían transformar. Por ejemplo, era muy común que, por ejemplo, las iglesias católicas se hicieran arriba de templos indígenas. ¿Para qué? Para que así los indígenas cuando fueran a rezar, no le fueran a rezar a su Dios, sino que le fueran a rezar al Dios católico. ¿Ya? Y se utiliza en muchas partes. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día principalmente es la colonia. ¿Ya? Vamos a ver qué es el periodo colonial. Que el periodo colonial va a ser lo que ocurre después de la conquista y que nos va a influir mucho al día de hoy. ¿Ya? Entonces acá sale. Periodo colonial es el periodo que abarcó desde 1600 a 1810 en Chile. ¿Ya? Es decir, después de Curalaba hasta 1810, que es cuando se inicia el proceso de independencia. ¿Ya? Periodo que dura desde el desastre de Curalaba, o cuál es el otro nombre que le podemos poner, Victoria. Victoria. Victoria de Curalaba. ¿Me podrían argumentar por qué puede ser desastre, por qué Victoria? Porque Yo. eran los españoles los que estaban ahí con los mapuches. Ya, si yo digo desastre de Curalaba, ¿de qué lado estoy viendo? De los españoles. De los españoles. Y Y si los yo digo mapuches Victoria. ganaron por eso. Los mapuches ganaron Los por eso mapuches. Victoria de Curalaba. Exactamente. Entonces va a depender del lado. Acuérdense eso de los argumentos. ¿Ya? Porque ¿por qué para los españoles es una derrota o desastre? O sea, porque perdieron o no. Porque perdieron. Y perdieron mucho territorio. Pero en cambio para los mapuches es una victoria porque recuperaron sus tierras. ¿Ya? Entonces es importante muchas veces hasta, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Ya? Y dura hasta 1810, que es la primera Junta Nacional de Gobierno. El 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Oh, ya está. A ver, lo que hoy día nos vamos a centrar principalmente en lo que es en lo económico y lo social. Colonia significa que es un territorio dominado por otro terreno, por otro país. Por ejemplo, si Chile digo que Chile fue una colonia española, significa que el territorio de Chile fue dominado por los españoles, por 300 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo fue la vida en ese momento cuando Chile fue dominado por los españoles. ¿Y por qué digo españoles? Y no, ¿dónde están los mapuches en ese momento? ¿Qué pasaba con los mapuches? Porque hasta el día de hoy siguen existiendo mapuches, ¿cierto? Alonso. No sé. Después de Curalaba, los mapuches con los españoles se hicieron una frontera. El río Biobío era la frontera. Es decir, al sur del río Biobío estaban los mapuches y al norte del río Biobío estaban los españoles. Entonces el periodo colonial quiere decir todo lo que se vivió al norte del río Biobío. Cómo vivían los españoles. ¿Ya? Y después próximamente van a ser los criollos. Entonces, a ver, en Chile, ¿cómo se vivió al norte del río Biobío? Principalmente de la agricultura. ¿Ya? ¿Por qué se vio de la agricultura y no del oro? Porque el oro se encontraba en territorio mapuche. Entonces, la gran característica del periodo colonial es que se vivía en base a la agricultura, en base a lo que es la producción de alimentos a la tierra. ¿Cómo cuál, Bastián? Bastián. Vera. ¿Qué alimentos sacamos de la agricultura? Y de la ganadería. Dime uno. Ya, Bastián, vamos. Ya, Alonso. Salve el Bastián. Ah, no, sí, ya la dijo el Bastián. Trigo, bien, papa. Cualquier cosa. ¿Tomate? ¿Ya? ¿Qué cosa, Álvaro? ¿Tomate? Tomate, claro, aunque en Chile no se producía mucho tomate, pero bien, el tomate es una producción agrícola. ¿Ya? ¿Y la ganadera qué puede ser acá en Chile? ¿Qué producimos? A ver, Mateo López. ¿Qué producimos? Mateo López. Carnes. ¿Ya? ¿Qué tipo de carne? A ver, digan una, ustedes deben saber. Vacuno.
vacuno, ¿ya? Cerdo. Chancho, cordero, así, todas esas carnes, ¿ya? Proceda. Pero prácticamente es como ustedes se imaginan, ¿ven esta foto? Alpacas, sí, alpacas. No, alpacas tiene razón en el Matías. En el norte de Chile se produce mucho lo que es alpaca, esas cosas. ¿Ya? ¿Ven? Chile prácticamente era así. ¿Ustedes han ido a los campos en ese momento? ¿Ya? ¿Y han visto este tipo de casas así? Prácticamente Chile todo era así, eran como haciendas gigantes, así era Chile. ¿Ya? Entonces, claro. Y estos se llamaban haciendas. ¿Ya? Hasta el día de hoy siguen existiendo haciendas. ¿Ya? Y en las haciendas existían diferentes personajes. ¿Ya? Por ejemplo, el dueño de la hacienda era el que conocemos como hacendado. Mateo, ¿qué pasó? Dígame. Bobadilla. No dijo nada. ¿Ya? El hacendado, que era el dueño de la hacienda. El hacendado era casi siempre era un español que había obtenido las tierras mediante la conquista, y posteriormente eran los criollos. ¿Quiénes son los criollos, Isadora? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya? Ya, a ver. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Es decir, si llegan dos españoles a América, por ejemplo, dos hacendados, crean su hacienda, que era el lugar, que era como un campo gigante, ¿ya? Porque era la forma de sacar la economía, ¿ya? La única forma que tenían de tener economía era en base a la agricultura, entonces se creaban haciendas. Y el español con la española tenían un hijo. Ese hijo no iba a ser español, supuestamente iba a ser un criollo, ¿ya? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Siempre tengan eso en cuenta, porque después los criollos van a ser los que van a vivir prácticamente todo acá, porque no van a llegar españoles siempre, sino que van a ser los hijos de los españoles, ¿ya? Entonces los criollos eran principalmente los hijos de españoles que habían llegado a América y eran descendientes de los conquistadores. Y el hacendado era el dueño de la hacienda, ¿ya? Era el que controlaba todo. Matías, por favor, ¿ya? Y a ver, después del hacendado, en que esa casa gigante estaban los inquilinos. Los inquilinos eran los trabajadores de la hacienda. Casi siempre eran mestizos. ¿Qué es un mestizo, Felipe Herrera? Escríbelo. O me escribe, no sé. Si no La saben, mezcla no de importa. los españoles con los mapuches. Bien, Mauricio. ¿Ya? Los mestizos eran la mezcla entre español e indígena, o europeo e indígena, no necesariamente mapuche, pero en Chile sería en gran parte mapuche. Muy bien. ¿Ya? Bastián, porfa. Entonces, la mayoría de los inquilinos que van a ser los que van a trabajar en la hacienda van a ser mestizos y casi siempre van a tener esta ropa. Si se dan cuenta, ¿cuál es la tez del mestizo? El color de piel Moreno. es moreno, Moreno. ¿ya? Y casi siempre se vestían así, eran como... Así, ya, por otro lado, va a estar el mayordomo, ¿ya? Que el mayordomo era como la mano derecha del hacendado, ¿ya? Y era el que nunca han visto esas teleseries donde aparece el amigo del malo de la hacienda, que hace todos los trabajos malos y que cuida a los hacendados, o que cuida a los inquilinos, que hace que trabajen. No lo han visto. Ya, pero algún día van a ver una teleserie así y se van a acordar de eso. A ver, estos son esclavos. El mayordomo está castigando a los esclavos. Sí, porque era una forma de castigo. ¿Y el ¿Ya? mayordomo era negro? El mayordomo no Del necesariamente color. era la mano derecha, podríamos decir, podría ser de cualquier color. No necesariamente tenía que ser un español ni un criollo. ¿Ya? Podía ser un mestizo. ¿Ya? Y
por otro lado estaban los peones, que eran los trabajadores que llegaban a la hacienda y hacían su trabajo y se iban. ¿Ya? ¿Isadora? ¿Pregunta? Ya, después me hace la pregunta. Ya. Entonces, estaban los peones, que eran otro tipo de trabajadores que vivían en las peores condiciones de vida, que la gran mayoría también era mestizo. ¿Ya? ¿Por qué es importante la hacienda, este lugar donde viven la gran mayoría? Porque fue el lugar donde se desarrolló la colonia y el lugar donde se desarrolló la economía del país. ¿Ya? No existían grandes ciudades. Santiago era una plaza con una catedral, una real audiencia y muchas haciendas cercanas. ¿Ya? Pero no eran grandes casas como una ciudad como las conocemos hoy día, con muchas casas, o como las que conocemos en Europa, como se ven en Europa en la Edad Media, donde vivían todos cerca en una ciudad. Acá no, vivían en un campo. Era como el feudalismo. ¿Se acuerdan del feudalismo? Que era una economía de la agricultura. Va a ocurrir lo mismo acá. ¿Ya? Y en vez de un señor feudal, acá tienen un hacendado. ¿Ya? A ver, ¿qué hubo de plantaciones principalmente en las regiones tropicales, como Brasil, Colombia, etcétera, etcétera? Cuba, principalmente se desarrolló plantaciones de caña de azúcar, café y algodón, ¿ya? Que eso eran muy preciadas en Europa, ¿ya? Sobre todo lo que es el azúcar, etcétera, etcétera. Esto principalmente, ¿ustedes han visto que Colombia se le dicen los cafeteros a la selección colombiana? Porque se producía mucho café. Y como que el café colombiano es el mejor, esas cosas. Si alguien va a Colombia, siempre van a pedir café. ¿Ya? Entonces se produce grande eso, y es por el clima, por un clima tropical. Pero en cambio, en las zonas andinas, principalmente y más al sur, como Chile, se producen más los cereales como el trigo, el maíz, hortalizas y el ganado. ¿Por qué? Porque el clima no permite producir lo que es azúcar ni café, sino que cosas como el trigo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser la página 71. ¿Ya? A ver. Página 71. Primero, antes de empezar, ¿tienen alguna duda sobre lo que vimos hoy día? Que es la economía colonial, porque la próxima semana vamos a ver la sociedad colonial, que es muy diferente. ¿Ya? Entonces, dudas sobre qué es la colonia, ¿ya? Sobre los problemas de la conquista, sobre todo la conquista me interesa. Las consecuencias de los españoles, ya después lo puede ver clarísimo, si se siente mal, ¿ya? Vaya a acostarse, entonces para que pueda después verlo bien, y etcétera, Profesor, etcétera. ¿qué era la colonia? Eran... A ver, cuando se habla de colonia, significa que un territorio está siendo dominado por otro país extranjero. Por ejemplo, el territorio de Chile, Chile es una colonia. ¿Por qué es una colonia? Porque está siendo dominada por... ¿Alonso? españoles. Por los españoles, ¿ya? Entonces, si digo que Brasil es una colonia, es porque está siendo dominada por Portugueses. Portugueses. portugueses, ¿ya? Si digo que Estados Unidos fue una colonia, es porque fue dominada Inglaterra. por Inglaterra, Inglaterra. ¿ya? Ustedes saben que fue una colonia inglesa. Entonces son zonas dominadas por otros países. Eso es la colonia. Ya. ¿Otra duda?